En este quinto video vamos a seguir repasando la guía de preguntas y respuestas correspondiente al texto Bolivia y su historia. Empecemos. Pregunta: a partir de 1880, en Bolivia se dispuso que el título colonial otorgado a las comunidades las eximía de la ley de... Respuesta: exvinculación. Pregunta: según Bertonio, ¿el más antiguo dios del Collasuyo es? Respuesta: Tunupa. Pregunta: entre 1560 y 1597, los misioneros que fueron a la conquista de la región de los Chunchos murieron. Respuesta: victimados por los indios. Pregunta: el ingreso más fuerte que sustentaba la economía del país en el siglo XIX fue la... Respuesta: contribución indígena. Pregunta: a lo largo del siglo XIX, ¿la emergencia de la música popular en Bolivia fue el resultado del fortalecimiento de la sociedad? Respuesta: criolla y mestiza. Pregunta: en 1574 y 1577 el virrey Toledo dicta una serie de leyes conocidas con el nombre de... Respuesta: ordenanzas de Toledo. Pregunta: en 1739 se registró una importante conspiración en la villa de Oruro encabezado por... Respuesta: Juan Vélez de Córdoba. Pregunta: los acontecimientos ocurridos el 25 de mayo de 1809 fueron seguidos por los doctores de Charcas, cuyos objetivos fueron más tarde... Respuesta: independizar estos territorios de España y de la política europea. Pregunta: ¿la invasión de Antofagasta por parte de las tropas chilenas fue el... Respuesta: 14 de febrero de 1879. Pregunta: la importancia del modernismo de inicios del siglo XX fue representado maravillosamente en Bolivia por literatos como Ricardo Jaimes Freire, Franz Tamayo y... Respuesta: Gregorio Reynolds. Pregunta: Sucre nombró prefecto de Chuquisaca y después de la paz al general... Respuesta: Andrés de Santa Cruz. Pregunta: las primeras elecciones generales en las que en Bolivia se ponía en práctica el voto universal fue... Respuesta: en las elecciones de 1956. Pregunta: la palabra cacique la trajeron los... Respuesta: españoles. Pregunta: en el siglo XVI, el cerco al Cusco se inició el 3 de mayo de... Respuesta: 1536. Pregunta: por el gran esfuerzo de Arce, Pacheco y Aramayo, propietarios de las compañías Huanchaca, La Guadalupe y el Real Socavón respectivamente,
Entre los años 1870 y 1880 se intentó una. Respuesta: racionalización de los trabajos mineros. Pregunta: ¿cuál fue el estado prehispánico más importante al sur del lago Titicaca? Respuesta: Tiwanaku. Pregunta: durante la colonia, las leyes de Indias diferenciaban de lo urbano de los sectores para españoles de los barrios indios. De esta manera los indios. Respuesta: tenían su propio alcalde y leyes diferentes. Pregunta: en 1957, el antropólogo francés Paul Rivet postuló que, además de seguir la ruta asiática a través de Bering, otros grupos humanos habrían llegado a este continente desde. Respuesta: Australia y Polinesia. Pregunta: el resultado de las elecciones sorprendió y desconcertó a Urrielagoitia, quien se negó siquiera a considerar la entrega del poder a Víctor Paz. Faltando aún la decisión parlamentaria, optó por el autogolpe. El 16 de junio de 1951 renunció a la presidencia y entregó el gobierno a una junta militar, pasando por encima de la Constitución. Este hecho se denominó a nivel popular e internacionalmente como el. Respuesta: mamertazo. Pregunta: ¿en qué año Bolivia declaró la guerra a Alemania? Respuesta: 1943. Pregunta: Santa Cruz, durante su gobierno, fundó las universidades de. Respuesta: La Paz y Cochabamba. Pregunta: Manco Inca descubrió que los españoles no eran los aliados que habría pensado y acompañado por Vilahuma, huyó a. Respuesta: Vilcabamba. Pregunta: el 6 de diciembre de 2009 se llevaron a cabo los comicios. El triunfo de Morales fue contundente. El candidato más fuerte de la oposición fue. Respuesta: Manfred Reyes Villa. Pregunta: Juan Lechino Oquendo, durante el primer gobierno de Paz Estenssoro, asumió el cargo de. Respuesta: Ministro de Minería y Petróleos. Pregunta: ¿el oro en el siglo XVIII se explotaba en? Respuesta: Chuquicamata y Tipuani. Pregunta: ¿la constitución que eliminó la presidencia vitalicia fue la del año? Respuesta: 1831. Pregunta: ¿cuál es el templo que en conjunto ocupa casi 2 hectáreas de superficie, con un muro de 130 metros de largo por 120 de ancho? ¿Tiene muros de sillar y grandes columnas de piedra? Respuesta: Calasasaya. Pregunta: la ciudad de La Paz adquiere cierta importancia a inicios del siglo XVI, sobre todo después de haber sido designada para sede del nuevo. Respuesta:
obispado. Pregunta: ¿cuál es el periodo caracterizado por la transición que experimentaron los grupos de cazadores, recolectores y pescadores hacia el sedentarismo? Respuesta: el formativo. Pregunta: la tradicional visión discriminatoria de educación con la educación indígena cambió radicalmente con la presencia del maestro y verdadero apóstol de la educación Elizardo Pérez, quien dijo. Respuesta: que ésta debía nacer de la realidad del campo y de lo más importante de la cultura aymara y quechua. Pregunta: Tomás Barrón se levanta el 6 de octubre de 1810 en... Respuesta: Oruro. Pregunta: la Junta Central de Artesanos de La Paz, organizada en 1908 y conformada por varios gremios, fue la base de la Federación. Respuesta: Obrera de La Paz. Pregunta: la brillante composición de música sería de Adolfo Balivián Coll es... Respuesta: la ópera Atahualpa. Pregunta: con el Virrey Toledo, el nombre de la urbanización de la zona rural que consistió en reunir en un solo pueblo a las aldeas prehispánicas dispersas fue... Respuesta: reducciones.